Y bueno, seguimos con la clase siguiente, muros diafragma, muros de carga, modelo castillos o no. Todo esto porque como ya vimos nuestro curso, nuestro proyecto es acerca de un pequeño edificio de muros de carga. Bueno, es híbrido, en la clase anterior lo vimos que es un tema de muros de concreto, perdón, marcos de concreto reforzado a momento y además en la parte de atrás muros de carga. Pero ahora, mencionábamos el tema de la importancia de la selección correcta de muros diafragma, perdón, de muros de sistemas estructurales. Los muros diafragma no los hemos comentado. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y los muros de carga? Bueno, básicamente, los muros de carga son confinados. Este es el confinamiento de acero. Y de esta parte tenemos, vamos a ponerlo así, tenemos el muro. Este muro cargador resiste las cargas verticales gravitacionales, ya sea de la losa, muros de siguientes niveles, de niveles más arriba, soporta tiene cierta rigidez lateral, ¿sí? Pero ¿cuál es la desventaja del del muro de cargador? El muro cargador, al tener una carga puntual, una carga horizontal, pierde mucha fuerza en la carga, en la restricción lateral, por lo que rápidamente podemos encontrar no adecuaciones, ¿verdad? En este tipo de sistemas. Entonces, cuando nosotros tenemos un edificio, dígase el de nosotros o un edificio en donde el sistema estructural sea de marcos de concreto o marcos de acero, pues tenemos una estructura hasta cierto punto flexible, porque si nosotros pongamos que este es un edificio de marcos de concreto. Todo esto son los niveles de entrepiso. Marcos de concreto o marcos de acero, da igual. Y tenemos aquí algo así. Este tipo de estructuraciones suelen ser flexibles, es decir, que tienen un desplazamiento considerable, ¿verdad? Más o menos así. ¿Por qué? Porque hay poca inercia, hay poca restricción. Entonces, en este tipo de estructuras lo que se hace es muros diafragma. Muros diafragma pueden ser de concreto o de mampostería. Y los muros diafragma pues únicamente van a funcionar de manera horizontal, es decir, no reciben cargas verticales, no reciben cargas de entrepiso, no reciben cargas gravitacionales. ¿Por qué? Porque las gravitacionales ya las está soportando el sistema estructural en verde, que es el de marcos de concreto o marcos de acero. Y estos muros, ya sean de concreto o de mampostería de block o mampostería de arcilla, pues únicamente reciben fuerzas laterales y deben estar armados muy bien en su confinamiento. Es decir, si nosotros hacemos digamos, un close-up aquí, si nos acercáramos a ver esta parte, sería más o menos, tenemos nuestro marco de acero color verde o de concreto, da igual. Tenemos nuestro marco y en rojo tenemos nuestra mampostería, ¿verdad? Pero este mismo muro de mampostería o de concreto, bueno, si es de concreto, evidentemente, pues lleva su armado de acero. Pero si es de mampostería, el confinamiento que debe tener debe ser importante. ¿Por qué? Porque va a recibir cargas horizontales. Entonces, este desplazamiento, cuando llegue la carga sísmica, va a ser más o menos, lo ponemos de color verde,
va a ser más o menos así, ¿no? De una manera un poco exagerada. Entonces, ese delta, que delta lo usamos para representar el desplazamiento, pues va a ser importante. Y algo que vamos a mencionar un poco más adelante en el capítulo de mampostería es que la mampostería es muy, muy frágil, no aguanta tensiones y el concreto tampoco aguanta tensiones o aguanta muy poca tensión. Y además de que uno es isotrópico y el otro es anisotrópico, entonces ahí se vuelve un tema. Más adelante vamos a explicar por qué un material arcilloso, bueno, la mampostería es un material anisotrópico y por qué el concreto es isotrópico. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues encontramos grietas por tensión, grietas de esta parte, y automáticamente si no hemos puesto esto azulito, es decir, el acero de confinamiento bien detallado, pues vamos a tener grietas en el muro, probablemente vuelque, y si vuelca y es un muro perimetral, es un muro que está en esta parte del edificio, supongamos, pues, ¿qué va a pasar? Se voltea ahí, pues ahí en pleno sismo, donde toda la gente se pone al aire libre para que no pase nada y se voltea un muro, pues corre muchísimo peligro. Entonces el detallamiento en muros diafragma debe ser importantísimo, aún un poco más. Y digo, no es que los de muros de carga horizontal no deban, pero los muros diafragma son elementos sismoresistentes y los muros de carga no necesariamente son elementos muy resistentes. Deberían de tener cierta rigidez lateral per se, pero no son hechos exactamente para la sismoresistencia. Es por eso que como son hechos exclusivamente para la sismoresistencia, no reciben cargas verticales, porque quienes están recibiendo las cargas verticales son los elementos de marcos, ya sean de concreto o de mampostería. Entonces, esto está explicado un poco más gráficamente, en donde tenemos dos variantes para los muros diafragma: muros confinados o muros reforzados interiormente. Y la realidad es que cuando son muros reforzados interiormente, eh, pues es un problema en el tema de la supervisión de obra, porque como son elementos vitales para que el sistema global sismoresistente funcione, debemos de prestar mucha atención en los armados. Entonces, pues partiendo de ahí, se me hace un poco personalmente más práctico poner muros diafragma confinados. Ahora, esto es por gustos, no pasa nada si eligen el reforzado interiormente. Y algo que deberíamos de considerar, importante mencionar, es que debe de haber una cierta junta fría. Es importante mencionar esto. Cuando nosotros tenemos aquí el marco, este marco por ejemplo es de concreto, aquí debe haber una cierta separación. ¿Para qué? Porque si nosotros colamos al mismo tiempo la columna de concreto con el muro, con el castillo, pues sí, le estamos dando rigidez, pero no los estamos poniendo a trabajar igual, y la verdad es que no van a trabajar igual, porque el muro solamente lo vamos a poner a trabajar cuando haya sismo. Y ahora, esto es lo que les comentaba: elementos para evitar el volteo. Aquí podemos colocar aceros tipo ángulo para evitar cualquier volteo, o para evitar el movimiento lateral, fuera del plano, etcétera. Otra cosa muy importante que debemos de decir es el tema de la tensión, como mencionábamos. Pues se generan aquí, mientras en una parte de la mampostería se generan tensiones, en otras partes se generan compresiones, en otras partes se generan aplastamientos y en otras se generan separaciones. Entonces, ¿cómo modelamos un muro diafragma? ¿Cómo modelamos una mampostería que sea nada más divisoria? ¿Cómo modelamos un muro de carga? Pues ya lo vamos a ver un poco más adelante en la parte de mampostería, pero quiero que quede bien claro
que un muro de diafragma es importantísimo para sistemas estructurales de marcos. ¿Y cuál es su diferencia? ¿Cuál es su antítesis con los marcos, perdón, con los muros de carga, que ahora los explicamos? Los muros de carga pues son importantes. ¿Por qué? Porque no se detallan como se deberían detallar. ¿Y a qué voy con esto? En México, me imagino que en toda Latinoamérica, uno de los sistemas principales estructurales pues es la mampostería de muros de carga, y lo hacen válido porque es económico, la mano de obra es barata y es un sistema que no requiere de alto nivel de conocimiento técnico. Y ese es el problema, que la mampostería es un material exclusivo de una región y se ha estandarizado a cualquier tipo de región, por lo que no sabemos muy seguramente, o casi en todos los casos, no sabemos realmente cuál es su módulo de elasticidad, no sabemos cuál es su resistencia a compresión, que es su mejor cualidad, es decir, recibe cargas verticales, pero aún así no podemos saber con la precisión absoluta, a menos de que hagamos pruebas de laboratorio, no podemos saber cuál es la resistencia, cosa que en el concreto sí podemos saber, aunque sea un concreto en obra, hay más certidumbre, ¿verdad? Entonces, una de las cosas principales que se va a tener mucho hincapié en este curso es el detallado de los muros de carga. ¿A qué me refiero con detallado? El confinamiento. Nosotros vamos a usar muros de carga confinados. Los vamos a diseñar en una tabla de Excel. Aviso, el software ETABS no diseña muros de mampostería, pero sí podemos obtener elementos mecánicos de él. Así que para eso vamos a usar una tabla de Excel que más adelante les vamos a compartir. Pero este detallado es súper importante. Si viéramos en todas las casas, si prestáramos atención en todas las casas que se están edificando, podríamos observar que este simple detalle no se cumple en el 90, si no es que en el 95% de las situaciones en las que se está manejando la mampostería confinada. ¿Qué es lo que termina pasando? Termina pasando algo parecido a esto. Si bien tenemos nuestra dala, nuestros castillos, por aquí probablemente, y por aquí en las entradas. Y listo, se deja este hueco, esta ventana, libre, sin un confinamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el sismo? Mencionábamos, aunque los muros de carga no sean como los muros diafragma que están diseñados exclusivamente para las cargas laterales, eventualmente a la mampostería de carga también le llega la carga lateral. Pero si no tenemos elementos confinantes de acero que disipen o que tomen esas tensiones y esas compresiones que la mampostería no puede tomar, pues aquí vamos a tener fallas estructurales. Entonces, esa es la importancia de detallar el acero. Y en la norma de mampostería viene exclusivamente el detallado para que haya un comportamiento dúctil. A pesar de que la mampostería es muy pobre en cuanto a ductilidad, imagínense si no detallamos la ductilidad. ¿Y por qué es un material que es poco dúctil? Bueno, pues porque tiene el cortante sucede primero, cosa que no nos ayuda en nada, porque recordemos que el cortante pues es una falla inminente, mientras que la ductilidad avisa. Si nosotros ponemos a una viga y no la detallamos bien a manera de flexión, pues lo que va a pasar es que va a fallar a cortante. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los muros? Como no los estamos detallando bien a flexión, a que reciban distorsiones laterales, pues falla por cortante, y el cortante es un fallo inminente, es decir, no avisa y sucede al instante. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo detallar, cómo sacar elementos mecánicos, cómo diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que queríamos quedar bien en claro es muros diafragma, muros de carga. Y para finalizar, a ver, ¿modelo castillos o no? Esto es un gran dilema en la ingeniería, en la práctica incluso. Si considero los castillos en casa habitación o no los considero, cómo los modelo. ¿El software modela castillos?
Bueno, pues la realidad es que el software no modela castillos, el software modela elementos barra y nosotros vamos a elegir si son elementos que soportan cargas en compresión y en momento o son diseñados únicamente a flexión. Dígase vigas y en compresión y flexión, dígase columnas. Pero como el software no sabe identificar que un elemento castillo, bueno, un elemento rectangular de 15 por 15 lo vamos a usar para castillo, pues hay que modelarlo. Ahora, vale la pena que yo les platique. Aquí por aquí tenía abierto este libro de edificaciones de mampostería de las MIE, que también se los vamos a compartir. Aquí viene algo importante, ¿verdad? Todo, bueno, quien quiera leer más parte del capítulo de análisis lineal puede leer que hay una tesis de que todo puede resumirse a que si no se modelan los castillos, los resultados serán conservadores, puesto que los desplazamientos laterales serán considerablemente mayores, en lo que muchas veces puede resultar inaceptable en casos de que el diseño lo esté dominando los desplazamientos. Entonces, aquí, a resumidas cuentas, ¿modelo o no modelo los castillos? Ok, pues puedes no modelarlos, pero si estás en una zona sísmica, estás siendo demasiado conservador, por lo que tus armados de acero pues puedan ser mayores. Ahora, no porque en el modelo matemático no consideres los castillos, significa que en campo no los vas a modelar, ¿verdad? Otra parte importante, y para finalizar esta clase, es qué tanto, y bueno, esta última parte la vamos a ir avanzando, platicando conforme vaya avanzando el curso, específicamente en el módulo 4. ¿Qué pasa si tengo aquí un muro, verdad? Dígase un muro que tiene 3 metros de alto por, no sé, 3 metros también de longitud. ¿Cuánto lo discreto? Si nos remontáramos a la teoría del elemento finito, pues pensaríamos que entre más discreticemos el muro, mejores elementos vamos a encontrar. ¿Y a qué me refiero con discretizar? Discretizar me refiero a dividir el mismo muro en varios cuadritos para obtener con más precisión los elementos mecánicos. ¿Para qué quiero los elementos mecánicos? Pues para diseñar el acero, para diseñar los espesores, para diseñar el concreto F'C que le voy a poner a los castillos y a las dalas. Entonces, la obtención de elementos finitos, la obtención de elementos mecánicos correctos son fundamentales, pero ¿cómo obtengo elementos mecánicos fundamentales? Pues en esta misma página, y es importante que pongamos el contexto, que se ha estudiado mucho esa parte de cuánto refino el modelo, cuánto lo discretizo. Hay un documento técnico del doctor Tena Colunga, un ingeniero muy reconocido en México, que se especializa mucho en la parte de mampostería y en la parte sísmica, pues si la tesis del elemento finito es que entre mayor refinado tengamos los elementos, pues mejores datos tendríamos de tener de los elementos finitos. Pero resulta que en el laboratorio se hicieron pruebas a mamposterías y al mismo tiempo hicieron el modelado de dichas mamposterías y probaron refinando mucho, refinando poco y refinando nada. O sea, algo parecido a esto, donde tenemos mucha discretización, algo parecido a esto, por ejemplo, algo donde no hay nada discretizado y algo donde medianamente está discretizado. Entonces, los resultados del laboratorio fueron que ni mucho, es decir, sin discretizar, pero tampoco discretizando demasiado, obtenemos resultados convincentes. Es decir, que esta extracción es, por ejemplo, de una recomendación que pone la norma técnica complementaria de mampostería, que nos dice, bueno,
En tu software tabs no refines tanto tu modelo, no lo partas en pedacitos tan pequeños, pero tampoco lo dejes en los elementos completos, porque no vas a obtener los momentos, los cortantes y las deformaciones tan precisas, ¿verdad? Déjalo así como está esta imagen, más o menos así. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Y dónde dice esto en el libro? Pues si nos vamos acá, experimentos numéricos demostraron que la discretización más adecuada utilizando este modelo es aquella que ocupa un menor número de elementos finitos por panel, pero cumpliendo con los requisitos de la figura 5.21. En este panel, este contexto es para muros de mampostería limitados por dalas y castillos, donde la figura 5.21 es la figura que yo les comentaba anteriormente, en donde no es el modelado tan básico, es decir, no dejamos todo el muro completo sin refinar, pero tampoco partimos el mismo muro en muchos pedacitos. Es decir, esto es incorrecto, pero esto también es incorrecto. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a entrar de lleno al módulo 2, vamos cada vez a profundizar más en el tema. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.